buenas noches, palabra plena. Qué alegría estar con ustedes en este trabajo que hacemos siempre, como la decisión de acompañar ese ideal tan interesante, tan importante que tiene la Corporación Viviendo, de la filosofía de la inclusión, que no es sino el tomar en cuenta al otro, el descubrir al otro, el hacer el esfuerzo necesario para saber que hay un otro que estamos inventando, y cuando lo inventamos se produce una creación tan interesante que nos hace muy esperanzados y que nos autoriza, que nos da los elementos para empezar a construir los conceptos necesarios para responderle a esta demanda de cuidar al otro, de cuidarnos a nosotros mismos, en un mundo muy confuso. Nosotros sabemos que el país, digamos, la humanidad está atravesando un momento muy difícil, muy desorientador, en el que se necesita tener una ruta, tener un camino por el cual salir del extravío, a encontrar las palabras necesarias, los actos necesarios que nos permitan cumplir con la responsabilidad de cuidar al otro y cuidarnos a nosotros mismos, cuidar los espacios. En eso ha estado la institución Visión Mundial, World Vision. Es una organización que ustedes ya conocen, porque Shirley ha estado aquí con nosotros varias veces, hemos podido compartir con ella muchos de los conceptos, de los sentimientos, las actitudes, y hemos aprendido las señales que ella hace desde World Vision para seguir cumpliendo con este encargo. Y esta noche estamos otra vez con ella en un tema muy interesante, Shirley, y es el tema de la ternura, una revolución pendiente, ¿no? Sí, así es, Shirley, Jaime. bienvenida a Palabra Plena. Usted conoce el lugar y es residente en él. Muchas gracias, Jaime. Es una revolución pendiente, ¿no? Así La es. ternura. Así es. Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí nuevamente y compartirles en esta oportunidad un libro que acabamos de publicar que se llama La Ternura, como lo has mencionado, la revolución pendiente. Este libro parte de una metodología de trabajo que tiene World Vision, que tiene 3 grandes bloques, esta metodología de trabajo que se llama Crianza con Ternura. El primer gran bloque se llama Bálsamo por la Ternura, y lo que busca es que haya una restitución del ser, que haya una autoconciencia, una revisión de nuestra historia de vida, que podamos ir a nuestra infancia y darnos cuenta de esas situaciones adversas de la niñez que nos hacen ser el ser humano que somos hoy en día, el adulto que somos hoy en día. También en la niñez tuvimos situaciones positivas que potencializaron nuestras capacidades. Entonces también en este primer módulo de Crianza con Ternura lo que busca es que recuperemos eso que nos pasó en la infancia, lo positivo y lo negativo, de tal forma que podamos sanar las heridas que hayan dejado estas situaciones adversas vividas en la niñez, para luego entrar a otro módulo que es el de escuela de familia, donde, bueno, yo digo, bueno, ya he superado estas situaciones que he vivido en la niñez y quiero trabajar con niños y niñas, entonces tengo la capacidad de aprender nuevas técnicas de escucha, de hablar a los niños, de comprenderlos, porque he pasado por esta restitución de mi ser. Y luego nuestro tercer módulo, que es la gran invitación que hacemos, es a que nos unamos y nos movilicemos para promover la ternura. Es decir, la ternura no es solo un asunto de la vida privada, del ámbito privado, de los microespacios, sino también que para que la ternura pueda estar vigente en las relaciones entre nosotros, necesitamos, como dice el libro, recuperar esa revolución pendiente, incidir en política pública, incidir en los espacios públicos, y eso se hace a través de la movilización. Entonces, si tú y yo estamos de acuerdo en que es importante promover relaciones amorosas,
amorosas entre nosotros, con los niños y las niñas. Entonces, movilicémonos y llevemos este tema al ámbito público. Entonces, con base en esta metodología de trabajo, surge este libro que igualmente tiene como estos 3 bloques. 10 capítulos, el introductorio, y luego 9 capítulos más, 3 para cada uno de estos bloques. El primero de estos bloques inicia con un artículo de Harold Segura. Harold Segura es para Latinoamérica, World Vision Latinoamérica, es nuestro director de fe y desarrollo, y él nos habla en este primer capítulo sobre el camino que debemos recorrer para la misericordia y el amor. ¿Sí? Hay algo que me llama mucho la atención, y es primero un acto muy valiente de World Vision, porque no retrocede frente a un hecho muy doloroso que vive el país, que fue la denigración de ese concepto de ternura que los actores de la vida nacional no supieron sostener, y entonces nos confundieron. Sí. Y porque no fueron coherentes, no lograron darle el lugar virtuoso, necesario, deseable a esa categoría tan importante de la ternura. Entonces hay un país desconfiado, y ustedes asumen ahora el retomar eso, porque es un concepto necesario en los momentos en que el ser humano está saqueado, en donde su espiritualidad, su subjetividad ha sido destruida, ha sido saqueada, donde el sujeto está como vacío, sin ninguna expectativa. Y entonces viene la primera fase y reponen a ese sujeto. Tú lo dices, ¿no? Reponerlo. Sanarlo, esas ponerlo, heridas. porque está herido, está maltratado. Todos los días los medios lo maltratan, todos los días el otro maltrata al otro, porque nos han enseñado y obligado a ver que el otro es peligroso, y nos han desarrollado una paranoia impresionante, y hay que curarse de eso. Sí. Pero mira lo interesante, cómo la ruta que proponen para salir de ese desvío es la ruta del sentir, ¿no? A mí me gusta eso, cómo Bueno, el libro nos propone una ruta pedagógica para la transformación, y es la ruta del sentir. se llama así, Sí, ¿no? La ruta de sentir. Ruta de sentir. Entonces, lo primero es, vamos a sentir, luego vamos a pensar y luego vamos a actuar. Es un poco poner en inversa la forma en que reaccionamos a situaciones de violencia, situaciones de presión, cuando reaccionamos a situaciones que nos toman por sorpresa. Entonces, suele pasar que primero actuamos, luego pensamos, y luego entonces sí vemos qué está pasando en nuestro cuerpo y qué es lo que estamos sintiendo. Y eso genera una desconexión precisamente con los sentimientos y con las emociones. Entonces, esta ruta lo que plantea es que primero, bueno, sintamos qué es lo que está pasando en nuestra mente, qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, qué es lo que está pasando en nuestras manos, para luego sí pensar sobre esto que estamos sintiendo y actuar. Fíjate que yo creo que tenemos que, digamos, hacer un pare aquí, demorarnos, porque mire, lo que está diciendo Shirley yo creo que es de las cosas más importantes. Yo estoy tocado con una lectura de un filósofo que estoy empezando a seguir, no lo conocía, luego podríamos hablar de estas cosas. Y él hacía un llamado a pensar en lo que podría ser la salida del momento de la encrucijada actual. Nos dice demorarse, y ha escrito sobre el demorarse, que es algo muy interesante. Uno no tiene la idea, bueno, hay que demorarse, y demorarse lo entiendo yo ahora oyendo a Shirley, interpretando el querer del texto, del libro, es pensar, es hacer un espacio, un lugar para pensar qué es lo que nos pasa, Sí. porque no tenemos tiempo. Es decir, estamos viviendo en un mundo donde no tenemos tiempo de pensar. Y lo que tú dices es eso, ¿no? Viene el hecho que nos aflige, es real, que nos
angustia, reaccionamos inmediatamente, pero no hay el tiempo para comprender, para entender. Y en el mundo de hoy en que todo es tan rápido y todo ocurre en milésimas de segundos, nos parece que 30 segundos es una eternidad. Entonces, como lo planteas, Jaime, no nos damos el tiempo para reflexionar, sobre todo para sentir y ver qué está pasando con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y cómo eso conduce nuestro actuar. Y un poco esta invitación es a que recuperemos esos sentimientos, a que recuperemos el amor como un elemento modificador de la conducta, a que recuperemos la ternura, que ha sido un concepto, como lo mencionas, Jaime, devaluado en nuestro país. Aquí entonces en el libro nosotros invitamos a autores colombianos como Harold Segura, como la teóloga Viviana Machuca, para que recuperemos este concepto de ternura, pero también a otros autores de Latinoamérica, porque es un tema muy vigente en nuestro continente, que tiene el 13% de la población mundial, pero el 30% de la violencia se concentra en el continente latinoamericano, y además somos el continente más cristiano del mundo, o sea, donde más cristianos, católicos, evangélicos de diferentes denominaciones se reúnen. Entonces es algo muy contradictorio. Lo ideal sería es que si tenemos el 13% de la población, pues que tengamos el 13% de la violencia mundial, pero no, tenemos el 30% concentrado aquí, y adicional, si somos cristianos de diferentes denominaciones, pues en teoría promovemos el amor, la justicia, la misericordia, pero eso no es lo que reflejan las cifras y las relaciones entre nosotros, y pues aquí si nos vamos a la radiografía de nuestro país, menos después de 50 años de violencia y superando un posconflicto con todas las dificultades que nos ha costado extender las manos a quienes se han equivocado, a quienes hoy en día quieren restituirse, quieren sanar y quieren salir de esa dinámica de violencia. Unas manos tendidas para acoger, no para estrangular, ¿no? Exacto. Porque también podrían las manos. Sí. Ahora, oiga, vamos a unos avisos de la corporación y volvemos a este tema muy interesante, porque estamos viendo cómo hay un lugar que tiene que ver con la restitución del concepto de la ternura, que, como ya señalamos, desafortunadamente pasó así, pero que hay que restituirlo sobre la base de que, como el libro lo dice, es ternura encarnada, para que veamos qué es eso de encarnar. Muy interesante. Conversando, World Vision ha tenido un papel muy importante en el trabajo con la corporación Viviendo. Ha habido un compromiso que ha ido de la mano elaborando estas ideas, estos conceptos, que son los que se requiere, digamos, para acertar en bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a este tema de cuidarnos y de cuidar al ser humano? Ahora volvemos y continuamos hablando con Shirley de este tema, que es de visión latinoamericana, pero es también de visión mundial, ¿no? Ya volvemos. Somos Corporación Viviendo,
una organización privada sin ánimo de lucro, que realiza procesos de intervención comunitaria orientados al desarrollo humano integral, abordando situaciones problemáticas que conducen a las personas más vulnerables a estados de mayor exclusión y marginalidad. Buscamos promover la solidaridad y el fortalecimiento del tejido social comunitario, como un medio para que junto a ellas busquemos estrategias para la solución de nuestros problemas. El aspecto principal de nuestra filosofía es el crecimiento y el desarrollo humano, para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y las comunidades. No cambiaremos la realidad en un día, pero lo intentamos todos los días. Inténtalo con nosotros. Qué bueno poder estar compartiendo con World Vision, con su representante Shirley Hidalgo, este tema tan interesante sobre qué conceptos construir que nos permitan y nos ayuden no solo en el campo del pensar a nuestro otro, a nosotros mismos y a nuestro mundo, sino también que encuentre la forma de realizarse emocionalmente, afectivamente, con ese valor tan importante, supremo, que es el de la ternura, como se está planteando aquí. Esa ternura en ese campo de la revolución pendiente, es que me llama la atención eso, Shirley, una revolución pendiente. Sí, así es la invitación para que cada uno de nosotros actuemos y nos comprometamos para cambiar esas dinámicas que nos llevan a ser violentos y podamos interactuar desde la ternura con niños y niñas, pero también entre los adultos con quienes nos relacionamos. Aquí me parece importante citar a el último autor de este libro, que es Alejandro Kusianovi, que es el padre de la pedagogía de la ternura. Él es precisamente quien nos plantea el término de la revolución pendiente y quien nos dice que requerimos en Latinoamérica hacer un compromiso para encarnar la ternura, para que esto sea parte de nuestra vida y nuestras relaciones cotidianas, y para que salgamos de ese espacio privado a lo público y nos movilicemos promoviendo una sociedad más justa y segura para los niños y las niñas. Es el camino también de lo político, es decir, se va dibujando, sí, lo que es éticamente una política. Sí, y es una visión crítica sobre lo que ocurre en Latinoamérica. Digamos que nos puede permitir encontrarnos en esa recuperación con la inconsistencia de lo politiquero que hay, de lo electorero que hay en todos los actos y que no toman en cuenta lo que verdaderamente es político, sí, que sería ya el tema del cuidado del ser, ¿no? El cuidado del otro. Esa es la ética del cuidado. Y ser más como niños y como niñas, que es la invitación que nos hace también Jesús y que lo seguimos como ejemplo de vida quienes creemos en Él, y es que los niños y las niñas son directos, ¿no? Ellos te dicen las cosas como las van sintiendo, entonces es una invitación a regresar a esa dinámica, a como son los niños, con esa energía, con esa inocencia, con ese entusiasmo y con esa forma directa de decir lo que piensan y lo que sienten. Entonces es una invitación a la ética, al cuidado, a que los niños y las niñas deben estar en el centro de nuestras sociedades, de las relaciones, porque pues son el presente, pero también son el futuro de nuestro país. Y con ellos y ellas tenemos también esa revolución pendiente de la ternura, para que tengan las oportunidades, para que puedan cumplir sus sueños y desarrollar todo su potencial. Uno piensa que este tema de la ternura es como muy suave, muy delicado, muy... Uno piensa en un osito. Y que sí... El niño. También pasa eso por la idea de que, bueno, eso es un tema de mujeres. Ajá, sí. Un tema de mujeres. Y ahora que esto se está feminizando un poco, pero en el sentido como equivocado de la feminización. Bueno, pero eso será otro. Pero
pero que es un tema de mujeres. Sí, aquí quiero volver sobre el libro, invitarte. Aquí hay un capítulo que lo escribe la teóloga Viviana Machuca, quien nos habla precisamente de las raíces de la violencia y cómo en el patriarcado se basan para precisamente no establecer relaciones de ternura y adjudicárselas solamente a las mujeres, y cómo eso promueve la violencia hacia los niños y las niñas y hacia las mujeres también. Entonces dentro de este libro está este texto de Viviana Machuca que nos ayuda a comprender precisamente cómo venimos con esa carga histórica del patriarcado que nos impide ser tiernos, que nos impide relacionarnos de formas no violentas y sacar del esquema de que la ternura tiene que ver con el osito, con el peluche o solo con las mujeres, cuando no, la ternura lo que hace es recuperar al otro como un sujeto, un legítimo sujeto con el cual yo me debo interactuar, debo reconocer, y que en esa interacción también me construyo yo, nos construimos ambos. Sí, y también yo pienso, Shirley, que puede ser el osito. Claro, claro. Yo tengo un peluche que yo no sé por qué lo conservo y yo me siento también, no estoy conectado con él, es mi mascota, Andromegapoténtico se llama. ¿Sí? Sí. Él está ahí conmigo y cuando yo lo siento y estoy con él, y a mí me da una sensación tan placentera, tan agradable, y algo pasa conmigo y con ese peluchito y todas las cosas. Me lo regalaron mi esposa y mi hija y todo, pero son los elementos que van apareciendo que son herramientas de construcción de sensibilidad. Ese tema del niño que está en el libro y que menciona la mano como el instrumento para... eso es clave, ¿no? Sí, el niño, citémoslo. Sí. Aquí está un niño que se llama Adrián, de 5 años. Él nos dice, o sea, le hace la pregunta: Adrián, ¿qué es para ti la ternura? Adrián responde: el amor. Nuevamente se le pregunta: ¿me das un ejemplo de ternura? Adrián dice: mucho cariño y amor. Entonces se le pregunta: ¿qué dibujitos harías para ilustrar la ternura? Y Adrián, de 5 años, responde: una manita, un osito y todo. Es el niño, ¿no? Sí. Pero el niño que está tan claro, tan puesto frente al real de sus cosas, que como tú decías ahora, vive eso, no tiene que hacer trapisondas para decir que es otra cosa o plantear un pensamiento falso como nos pasa ahora. Yo estuve temeroso de que en Sábados Felices, que hay un trabajo con niños, lo suspendieran porque algún día criticó a un personaje público y eso es aterrador. Y yo dije, ahora van a suspender ese programa. Afortunadamente no ha sucedido todavía, pero los niños dicen la verdad. Sí. Y son los que han podido decir, como en el cuento de Andersen, el emperador está desnudo, cuando querían hacerles engaño a la población de que tenía unos vestidos con hilos que solo veían los inteligentes. Bueno, es el cuento del emperador, el nuevo emperador. Pero ese sentimiento del niño con la mano es el que me llama la atención, ¿no? Sí. Como él sin ser un teórico del origen de las especies, no hay nada, sí. Él sabe que la mano hace al ser humano, ¿no? Sí, porque es lo que nos permite hacer la pinza, hacer herramientas, y nos diferencia de otras especies, ¿no es cierto? Y nos permite tocar para acariciar, para dar amor, para dar ternura. Es una herramienta para dar amor, pero también podría ser una herramienta mal utilizada. Para todo lo contrario. Por eso nuestra iniciativa, nuestra propuesta con este libro es usemos estas manos para dar amor. Y necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Necesitamos a Jaime, necesitamos a Palabra Plena, necesitamos a la Corporación Viviendo, necesitamos a los medios de comunicación para evidenciar la situación que viven los niños y las niñas en nuestro país y cómo lamentablemente las manos
son usadas para generar más violencia. Nuestra invitación es que, como dice Adrián de 5 años, estas manos sean para hacer un osito, para acercar, para promover el amor y la ternura. Tocar, como acercarse a la frontera, que ya no es una frontera invisible, como esto que han elaborado para desorientarnos más, sino el encuentro con lo novedoso, con la piel del otro, sí, que es al final de cuentas el territorio donde, o el límite donde comienza ese territorio del otro, su cuerpo, porque lo que habla es el cuerpo. Nosotros nos hemos metido en ese cuento de que es lo racional, lo que no. Y esta ruta del sentir, lo que plantea es eso: recuperemos el cuerpo, recuperemos que todo el cuerpo es una herramienta que nos ha dado Dios para acercarnos a los otros, para desarrollarnos, para crecer, antes de poner la racionalidad. ¿Sí? Porque eso nos aleja y no nos permite sentir a los otros, no nos permite acercarnos, no nos permite el contacto físico. Entonces es ponerlo distinto. En nuestro lado del hemisferio, en Occidente, es muy importante la racionalidad. Sí, casi que todo lo estamos pasando por el filtro del cerebro y los pensamientos antes de permitirnos el sentir e identificar estas emociones para manejarlas y para tratarlas y para ponerlas al servicio del cuidado y de la protección de los más débiles, en este caso los niños y las niñas. El tema de descubrir como el cuerpo que habla, el cuerpo hablante, leer ese cuerpo y todo, porque ese cuerpo es de nada. Cuando no se le escucha, somatiza, hace un poco de cosas, pero sale y quiere de alguna manera hacerse sentir. Pero nosotros en ese extravío hemos estado un poco desorientados. Ahora viene una propuesta de World Vision, una propuesta de el pensamiento de la ternura, su concepto digno, decente, ético, que ocupa el lugar que vaciaron por errores ya de los humanos, no encarnar esos valores. Chile, como usted sabe, aquí el tiempo no, no. Pero gracias, no es el tiempo, sino que nos entretenemos, nos ponemos a tratar de demorarnos. Sí, y como, tomarnos tiempo. Y como no nos demoramos, porque entonces vienen las cosas. Yo solo quisiera hacerles una invitación. Sí. Quien quiera conseguir el libro, está en Amazon, se puede conseguir. Aproximadamente está a 40.000 pesos. Y también en nuestras oficinas aquí en Cali, también lo podemos conseguir en la calle Quinta C, número 2655, o el fijo es 489-6969, la extensión 107, para quienes estén interesados en adquirir este libro. Okay. Muchas gracias, Shirley, por estar en Palabra Plena, y todo lo mejor para que en este nuevo GPS de la recuperación del ser humano salgamos del extravío en que estamos sumergidos, desafortunadamente, pero también afortunadamente, porque están produciéndose herramientas, creándose herramientas para la recuperación de un ser humano que tienda la mano digna, decente, que no sea para degollar, para destripar, sino para acariciar. A ustedes nuevamente la inquietud de morarnos. En estos días vi algo por las redes que me llamó profundamente la atención. Dicen que un abrazo dura 3 segundos máximo y con mucha reticencia. Y el desafío allí es si de pronto podemos darnos un abrazo que dure, pues ellos proponen 20 segundos. Yo creo que eso todavía, pero pongámosle 10, que me parece una buena cuenta para ir aflojando, distensionando esa dureza que tenemos frente al otro. Esto es cuestión de seres humanos, no es ni femenino ni masculino, de seres humanos, sensibles. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes en Palabra Plena. Recuerde, nada ha cambiado excepto mi actitud, por eso todo ha cambiado.